toda una vida dedicada al área de talento humano y hoy como CEO y gerente general de Lee Hedge Harrison, una de las consultoras más importantes y reconocidas a nivel global. Hoy está con nosotros Héctor Francisco Torres. Héctor, gracias por acompañarme a venir por un café. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Es un gusto estar contigo. Encantada de que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que te agradezco muchísimo, y de poder conversar contigo un poco y preguntarte inicialmente, tantos años dedicado a la satisfacción de las personas dentro de las organizaciones. ¿Cómo ha sido este proceso y qué ha sido lo más retador que te ha tocado? Bueno, este es un proceso de aprendizaje permanente. Yo empecé como estudiante en práctica, mi carrera, y creo que lo más retador es mantenerse al tanto de las expectativas, de las necesidades, tanto de las personas como del negocio, y poder balancear esas dos necesidades en beneficio del logro de unos resultados. Claro que sí, y de esas competencias que digamos que a nivel de recursos humanos se habla mucho de este término, ¿no? De las competencias, de las fortalezas, de las áreas de oportunidad y demás. ¿Cuáles han sido en tu experiencia esas competencias que más has buscado desarrollar en tu carrera profesional y que hoy día te han llevado a esa carrera exitosa que has tenido? Las competencias de las personas están evolucionando al mismo ritmo en que evoluciona el mundo. Pero yo en lo personal me he preocupado particularmente por dos: la disciplina y la curiosidad. Yo creo que si uno mantiene una disciplina constante que le permita garantizar que está entregando resultados, que está aprendiendo, que está gestionándose a sí mismo, puede ayudar a los demás. Y la curiosidad. Si uno no tiene curiosidad, no puede ponerse al tanto de cuáles son las tendencias, de qué es lo que está pasando en el mundo, de cuáles son las expectativas de las personas, de entender las distintas necesidades, los distintos intereses de las generaciones que están hoy en día en el sitio de trabajo. Entonces yo la resumiría en esas dos, que son pues la disciplina y la curiosidad, con una cantidad de subcapítulos que surgen ahí y que se ponen de moda a veces dependiendo de las circunstancias. En la pandemia vimos cómo la resiliencia se volvió muy importante, la flexibilidad, la adaptabilidad, pero yo me concentraría en esas dos. Claro que sí, y de hecho ahora que mencionas todos estos términos que se han vuelto moda de alguna forma dentro de lo que es el ámbito o el campo profesional, está lo que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo hoy día es uno de los temas que más se tocan, que más se tratan, sobre lo que más se conversa, pero también al mismo tiempo siento que hay muchas áreas de oportunidad todavía y todavía muchas cosas de fondo que se pueden seguir tratando y desarrollando sobre lo que es el liderazgo, ¿no? Y la diversidad de opiniones que hay al respecto. Entonces, en este punto quiero preguntarte, ¿cuál es la carencia que tú de pronto has podido identificar en este tema de liderazgo que se marca hoy día más dentro de las organizaciones? Carambas, eso es un tema casi que individual. Uno podría identificar carencias o necesidades de desarrollo de algunas personas en distintas áreas. Pero en términos generales, yo pensaría que lo que más le hace falta a los líderes hoy en día es humildad. La humildad para entender que no nos la sabemos todas. La humildad para rodearse de la gente que sí se las sabe todas, la humildad para identificar que las cosas no necesariamente son como uno se las imagina, sino que hay otras perspectivas, otras visiones, otra manera de ver al mundo que siempre lo acaba enriqueciendo a uno como líder. Entonces yo creo que la humildad es muy importante en cualquier ejercicio de liderazgo que se tenga en la vida, y particularmente en el caso de recursos humanos, yo creo que la mayor deficiencia o la mayor oportunidad de crecimiento está en el entendimiento del negocio. Las áreas de recursos humanos en general, y creo que esto es un motivo de reflexión para las personas que nos están oyendo, se enfoca en lo que debería pasar en un área de recursos humanos casi que de manera genérica, sin preocuparse por entender el negocio, sin preocuparse por entender cuáles son las expectativas de los accionistas, de todas las partes interesadas. Entonces acaba uno perdiendo muchas posibilidades, porque un profesional de recursos humanos que no entienda cómo se venden los productos de su empresa, o que no entienda el PIG de la organización, o que no entienda las finanzas básicas, pierde posibilidades de aportar.
Lo que mencionas me parece súper interesante y una de las cosas que me gustaría agregar también es que les falta a veces entender qué se está moviendo en el mercado, el contexto, las nuevas generaciones. Hoy se habla mucho de la diferencia entre generaciones y es ir entendiendo cómo el contexto en el que se desarrollan las generaciones, no solamente profesional, está también impactando dentro del campo profesional y dentro de cómo se desarrollan las nuevas generaciones en las compañías. Entonces es entender todo ese contexto y todo ese mundo que rodea a una persona, y yo he sido muy particular y entiendo por supuesto que no se puede, digamos, individualizar al 100%, ¿no? Porque hay compañías de miles de personas y es casi que imposible considerarlo, teniendo en cuenta que cada persona tiene una responsabilidad dentro de su labor. Pero también, por otro lado, soy muy partidaria de no tratar en masa, de tratar de buscar relaciones de valor, relaciones de cercanía, donde podamos entender desde el ser y no solamente desde lo que la persona hace o desarrolla dentro de la empresa. Entonces creo que también hay la parte de liderazgo, porque para eso las estructuras están distribuidas por equipos, con cabezas que hacen, digamos, que esta labor tenga ese sentido también. Entonces, ¿qué te quería preguntar, digamos, ahí en ese aspecto? El liderazgo, importante, hoy día, sin duda alguna. ¿Cómo es Héctor Francisco Torres? No en temas de liderazgo, sino en términos generales, pero estando al liderazgo de una organización, te lo pregunto. ¿Cómo es Héctor Francisco Torres dentro de su casa y fuera de ella? Bueno, esa pregunta sí que es difícil de contestar después del 13 de marzo del año 2020, porque con el confinamiento uno permanece mucho tiempo en la casa. Nosotros, en nuestro negocio en particular, encontramos muchas ventajas en las intervenciones virtuales, en las relaciones virtuales con clientes, con candidatos. Pero más allá de eso, lo que yo siempre busco es ser coherente. Yo creo que la coherencia en las acciones es fundamental. Fuera de la casa, uno debe ser parecido a como es en la casa. Tratar a las personas de la oficina de la misma manera como trata y como se relaciona con su familia, con sus amigos dentro de la casa, porque a pesar de que uno en los entornos de trabajo a veces tiene que actuar de maneras un poco diferentes o de maneras un poco alejadas de la familiaridad con que se comporta en la casa, la esencia debe ser la misma y uno debe transmitir lo mismo. Y creo que esa coherencia se vuelve fundamental, porque si no se pierde credibilidad. Cuando las personas, cuando los interlocutores se dan cuenta que el líder está fingiendo, que no está siendo auténtico, eso se percibe inmediatamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y creo que hoy día las organizaciones de hecho tienen que apuntarle a que la gente tenga la capacidad de ser genuina y de ser transparente sin el temor a tener que encasillarse o a tener que responder o a tener que actuar de una forma determinada por considerarse correcta, ¿no? Sino permitir que este tema de la transparencia, de la innovación, de la creatividad, de la transparencia de cómo es una persona pueda llevarse también a las organizaciones y que la gente pueda sentirse tranquila de ser como es, tanto dentro como fuera de la compañía, ¿no? Eso me parece importante, esa coherencia. Y bueno, hablando ya un poquito de todo Héctor Francisco Torres, quería preguntarte, tú no solamente estás hoy día como CEO y gerente general de Lee Hedge Harrison, sino que adicionalmente tienes una faceta muy interesante como columnista de uno de los medios más reconocidos también a nivel nacional, y es La República. Cuéntanos un poquito qué te motivó a irte a esa faceta como columnista y por supuesto invitar a todos los que nos están viendo a que puedan por favor leer las columnas interesantísimas que Héctor publica cada 15 días en el diario La República. Te confieso que fue un paso muy difícil y me tengo que remontar casi que 2 o 3 décadas atrás. Cuando yo terminé mi colegio, cuando me gradué del colegio, en el examen del ICFES, mi mayor deficiencia estaba en la expresión verbal. Y mis fortalezas estaban en las matemáticas, el cálculo, el razonamiento abstracto. Y esa fue la razón por la cual yo tercamente decidí estudiar Derecho. Yo dije, yo necesito desarrollar ese tipo de cosas, esa habilidad verbal, esa habilidad de expresión y esa habilidad de escritura. Cuando llegó la pandemia, se puso de moda una expresión que me parece espantosamente fea, que era reinventarse. Sí. Creo que reinventarse tiene una contradicción intrínseca, pero bueno, eso es otro problema. Y la forma como yo decidí innovar fue empezando a escribir. Y me costaba y me cuesta aún mucho trabajo,
porque yo tiendo a ser perfeccionista. Entonces, buscar la palabra correcta, la palabra que exprese exactamente lo que quiero decir, estructurar las oraciones de manera correcta, utilizar la puntuación de manera correcta, al punto que yo en escribir una columna de 3.500 caracteres, que es lo que tiene una columna del Diario de la República, me podía demorar fácilmente 4 o 5 horas. Hoy en día me demoro menos, pero igual me cuesta mucho trabajo escribir. Entonces es un ejercicio de resiliencia, valga el uso de la palabra, y también de autoexigencia, que me parece muy interesante. Creo que esa autoexigencia rima mucho con la disciplina que te decía al principio y le ayuda a uno a mantenerse vigente, a ejercer el cerebro, que es lo que en los años por venir uno tiene que mantener a toda costa. No, y totalmente, digamos, acorde a lo que venimos conversando, creo que es algo que dentro de las mismas organizaciones y el ámbito profesional, no solamente el personal, en el caso tuyo que lo haces y que me parece súper interesante y admirable, es que la gente tenga esa capacidad de autoexigirse y no necesariamente esperar que otros les exijan, ¿no? Hay mucha gente que se limita y que desconoce la capacidad que tiene o las habilidades porque tiende a quedarse en la zona de confort, ¿no? Y eso es admirable, que tú versus a decir, no, definitivamente esto no es mi fortaleza, tengo otras habilidades, otras destrezas y puedo desarrollar eso, como también no quedarse con lo negativo, digamos, en un porcentaje bajo y dejarlo ahí y considerar que porque somos seres humanos no podemos ser buenos en todo, sino esforzarnos y encontrar oportunidades como la que encontraste tú, siendo hoy día columnista de este medio tan importante, y que podamos realmente desde la parte personal y profesional siempre seguir buscando oportunidades porque no sabemos en qué finalmente podemos llegar a ser mucho mejores de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Y de hecho una de las columnas a las que quiero hacer referencia que estuve leyendo, que escribiste recientemente, y es la obligación de hacer caso. Quiero hacerte una pregunta contundente alusiva a esa columna. ¿Hacer o no hacer caso, Héctor Francisco? Nunca hacer caso. Hacer caso significa nada más y nada menos que sacrificar la individualidad. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos muchísimo para aportar, muchísimo para decir, muchísimo para opinar, de manera que autorrestringirnos, autocensurarnos no tiene ningún sentido. Esa columna la escribí a propósito de un discurso del presidente de la República que me llamó muchísimo la atención. Yo me aparto de esa opinión en el sentido de que primero el líder no se las sabe todas, como lo hablábamos al principio. Entonces no suena muy coherente decirle a la gente que forma parte del equipo que está tratando de conseguir los resultados que uno quiere obtener, decirle que si no hace caso se va. Y eso fue lo que realmente me motivó a escribir la columna, porque yo tengo la tendencia justamente contraria, de aprovechar y de acoger las ideas de los demás, porque de esa diversidad de ideas es que salen las ideas brillantes y salen las conclusiones brillantes. Esas no vienen del líder. En los años 70 el jefe era el que se las sabía todas. Así es. Y la gente iba a buscar al jefe en procura de respuestas. Hoy en día, en un entorno de seguridad psicológica, que es lo que deberían promover todas las organizaciones, la participación, la capacidad de aprender, la capacidad de contribuir, la capacidad de desafiar el statu quo se vuelve esencial. Y para eso hacer caso es el peor enemigo, la peor actitud que pueda asumir un ser humano en esos entornos de creación, de innovación, de ejecución, de crear valor, es quedarse callado. Así es, y yo creo que hoy día incluso las organizaciones, desde la labor que a veces ejercemos en esta parte de recursos humanos, cuando reclutamos o cuando apoyamos a las compañías a encontrar los mejores perfiles en el mercado, nos pasa mucho lo que tú dices, que las compañías a veces tienden a buscar gente que venga a hacer lo que ellos quieren que las personas hagan y no de pronto a abrir las posibilidades de nutrirse de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, de nuevas experiencias de vida profesional que traen muchas personas a nivel del mercado y se encasillan en buscar a veces lo mismo que estaba, digamos, anteriormente, ¿no? Entonces es ahí como esa dualidad, pero estoy totalmente de acuerdo contigo entre si hacer o no hacer caso, obviamente siempre también guardando la línea del respeto, ¿no? Es que estar en desacuerdo no es irrespeto. Exactamente.
Así es. Al contrario, yo considero que el desacuerdo es una señal de respeto. Te respeto tanto que te doy mi opinión para que reconsideres la tuya o para que descartes la mía. Igual, no es obligatorio aceptar los puntos de vista de nadie, pero yo creo que uno respeta más a las personas permitiéndoles expresarse. Así es, y valorando, ¿no?, esa relación que al final genera la cercanía, porque cuando una persona te abre su opinión y te da su punto de vista, profesionalmente hablando o personalmente, también es válido, digamos, como aludirlo a este ejemplo. Creo que sin duda alguna genera una cercanía y genera una empatía natural de saber y de poder ponerte en la posición de la otra persona, porque te está abriendo su corazón, su mente y diciéndote: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo soy, esto es lo que considero. Así que sin duda alguna estoy de acuerdo contigo. Y bueno, preguntarte ya algo más que quisiera saber. Hoy día disfrutas liderando una de las compañías más reconocidas a nivel global. Disfrutas escribiendo como parte de tu proceso, no solamente personal, sino también profesional, y de la diversificación de habilidades que tienes. ¿Qué más disfruta Héctor Francisco? Tú estabas mencionando ahora mi columna de Hacer Caso. La última que se publicó en La República se llama Al rescate de lo inútil. Yo disfruto todo lo inútil. Lo inútil en el sentido de las cosas que no generan valor, que no generan beneficios monetarios, económicos inmediatos. Entonces, irse a caminar a un museo, ir a un concierto, leer un buen libro, todas esas cosas que son o pueden ser consideradas inútiles en un entorno utilitarista, las disfruto infinitamente. Claro que sí. La amistad, enriquecen el alma, ¿no? Ok, Héctor, agradecerte de verdad, porque ha sido muy enriquecedor esta conversación contigo. Me encantaría poder, obviamente, preguntarte muchísimas cosas más, entender todo lo que ha sido tu experiencia dentro de este mundo de recursos humanos que hoy día se ha vuelto tan importante, porque sin duda alguna hoy el ser humano se establece como el pilar, ¿no?, de las organizaciones, y cada día cobra mucho más valor. Ya no es un tema tan transaccional, ya realmente el ser humano empieza a cobrar mucho más valor en el campo profesional, y en eso precisamente es en lo que nosotros queremos siempre estar trabajando y resaltando, y admiro de verdad la labor que has hecho durante tantos años. Así que agradecerte por acompañarme a venir por un café y por compartirnos toda tu experiencia de vida profesional. Muchas gracias a ti, Andrea. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta nueva entrevista y este nuevo invitado, y que no se pierdan un nuevo capítulo de Por un Café con Andrea Ruiz.